a todos. Hoy voy a hablar de un tema que dentro de no mucho tiempo empezará a sonar con motivo de la coronación de Carlos III. Y es que en la actualidad solamente los reyes de Reino Unido son coronados. En las demás monarquías europeas, incluida la de España, son proclamados. Pero en el caso español no siempre fue así. El último rey en ser coronado fue en el siglo XIV con Juan I de Castilla. Este rey fue el segundo rey de la dinastía Trastámara y será el bisabuelo paterno de Isabel la Católica. Hay una crónica realizada por el canciller López de Ayala en la que se refiere a la coronación de Juan I de esta manera. Empezó a reinar con 21 años y 2 meses y medio, y luego, en el día de Santiago, se coronó en el monasterio de las Dueñas de las Huelgas, cerca de la ciudad de Burgos. Y en aquel día que se coronó, hizo coronar a la reina doña Leonor, su mujer, que era hija del rey don Pedro de Aragón. Otro sí, aquel día que él se coronó, armó 100 caballeros de su reino, de linaje de ricos hombres, caballeros, y fueron hechas aquellos días muy grandes fiestas en la ciudad de Burgos. Y dio el rey a la ciudad de Burgos, por cuanto se coronaba allí, la villa de Pancorbo, e hizo allí sus cortes, y confirmó todos los privilegios y juró guardar las franquezas, libertades y buenos usos y costumbres del reino. Y estuvo en Burgos y por la comarca algunos días. A partir de la coronación de Juan I, los reyes ya no serán coronados, serán proclamados. Y sobre esta ceremonia de la proclamación se dieron casos muy curiosos, como fue en el reino de Navarra. Allí el soberano era alzado sobre un escudo por ricos hombres. El origen histórico de la ceremonia de la coronación se atribuye a los visigodos, pero no es originaria de estos. La copiaron a su vez del Imperio bizantino, y a partir de los visigodos la costumbre se extendió por el resto de Europa. La corona comenzó a utilizarse para distinguir que la persona que la llevaba en la cabeza era la autoridad del lugar. Ese distintivo se colocaba en la cabeza porque era el punto más visible de la persona. En otros ámbitos, el equivalente a la corona era el tocado, en el ámbito religioso, los cascos en los ejércitos y el laurel por méritos deportivos. Pero más allá de esto, la corona lo que representa es un regalo directo de la divinidad. Su imposición simboliza el momento en que el monarca es rey por la gracia de Dios. Por ese motivo, y esto es muy curioso, la ceremonia de coronación debía de coincidir con un día resplandeciente y soleado. ¿Por qué? Pues porque el sol simbolizaba el poder divino. Y aquí tenemos el motivo por el que los reyes de España son proclamados, pero no son coronados. Esto es así porque la legitimación de los monarcas no es divina. Proviene de un pacto tácito entre el pueblo y el rey. Si alguno de vosotros seguisteis la proclamación del rey Felipe VI en 2014, veríais una corona. Vale, pues esa corona no es la corona real. La llaman corona tumular de los reyes de España y no está pensada para ser ceñida en la cabeza del monarca. La decoración de la corona está relacionada con la exaltación de la monarquía. El laurel alude a la abundancia y el orbe y la cruz al poder terrenal y divino. Es de plata sobredorada y terciopelo rojo, y en su cestillo figuran las armas de los reinos de Castilla, León, Granada, Parma, Tirol y también las flores de lis de los Borbones. La actual corona tumular fue realizada entre 1775 y 1788 y fue el rey Carlos III quien ordenó su elaboración. Se la encargó a Fernando Velasco
Este hombre era platero de cámara de la Casa Real. La corona mide 390 milímetros de alto, tiene un diámetro de 400 y un aro de 185. Y no tiene las perlas y pedrería que la heráldica sí que tiene. Sobre el por qué Carlos III decidió crear esta corona tumular es algo que no está claro. La primera vez que comenzó a utilizarse fue en la proclamación de Isabel II. También se usó cuando don Juan Carlos trajo los restos de su abuelo Alfonso XIII para ser enterrados en el Panteón Real del Monasterio del Escorial, porque es usada, además de en las proclamaciones de reyes, en sus exequias. Después se usó con Juan Carlos I y, como ya sabéis, con Felipe VI. En estos casos, la corona tumular se coloca sobre una almohadilla carmesí. Su valor es más histórico y simbólico que económico, porque su coste está sobre los 1.000 euros. Sobre el lugar donde se ha estado conservando ha sido en una cámara acorazada del Palacio Real, pero desde la proclamación de Felipe VI como rey de España podemos verla en una exposición permanente en la llamada Sala de la Corona del Palacio Real de Madrid. Los reyes de España no han lucido una corona desde tiempos de los reyes católicos. Solamente ha sido lucida por Isabel II en algunos de sus retratos. Y también han sido lucidas las diademas que en alguna ocasión las actuales consortes o infantas han portado sobre sus cabezas. Pero ya digo, son casos aislados, porque de Carlos V en adelante las representaciones de los monarcas suelen ser sin corona. La corona solo aparece sobre un cojín o soporte en una parte del retrato. Como curiosidad, y ya que estamos hablando de coronas, contaros que Isabel II mandó hacer una corona de brillantes y topacios de Brasil para la Virgen de Atocha y también una corona pequeña para el niño de dicha imagen. Y lo hizo en agradecimiento por haber sobrevivido a un atentado, cuando el cura Martín Merino intentó asesinarla. Sobre este atentado tengo un vídeo publicado que si os metéis en el canal podéis encontrarlo. Hubo un cronista llamado Ramón Muntaner que en 1336, cuando narró la coronación de su rey Alfonso IV de Aragón, explicó el significado de los objetos con los que el rey fue investido. Este cronista nos dice que la corona es redonda porque no tiene ni inicio ni fin, así como Dios Todopoderoso, que no tiene comienzo ni fin. Por esto se le pone al rey en la cabeza, no en la cintura ni en los pies, sino en la cabeza, donde está el entendimiento. Continúa diciendo este cronista que el cetro significa la justicia que el rey debe tener sobre todas las cosas, que por este motivo el cetro es largo y extendido, y con el cetro se castiga para que los malvados no se atrevan a hacer el mal, y los buenos sean todavía mejores. Y el pomo significa que así como el rey tiene el pomo en su mano, puede regir y gobernar a su pueblo con verdad, justicia y misericordia. En España, el acto de proclamación incluye dos ceremonias: la de proclamación en sí, que se celebra en el Palacio de las Cortes Generales, y una misa de Espíritu Santo, a modo de unción, en la iglesia de San Jerónimo el Real. Desde la época de Isabel II, las joyas que han presidido las juras en las Cortes han sido la corona, el cetro y la cruz de plata. Estos elementos son colocados en un almohadón carmesí, como ya sabéis, pero no son impuestos al nuevo rey. En cuanto al cetro real, se trata de un bastón de mando de plata dorada rematado por una bola de cristal de roca tallado. El cetro data del reinado de Felipe IV. Mide 68 centímetros y cada 20 luce un anillo de rubíes. El cetro simboliza el mando. José Luis San Pedro, que es un experto en heráldica,
nos dice que el cetro utilizado en las coronaciones proviene de la idea de pastores de almas. Estos pastores eran generalmente ancianos que usaban bastones largos. En el ámbito eclesiástico, el cayado de los obispos es el cayado de los pastores. En el ejército, el bastón de mando sirve para alargar el brazo y que los demás puedan ver hacia dónde se dirige el ataque, y de esa manera los soldados sigan las órdenes que da el jefe del ejército. El orbe representa la cristiandad. Otras insignias reales son el trono. Este es un lugar de uso exclusivo del monarca. Es una forma de diferenciarse de sus súbditos, y para que la diferencia sea mayor, se suele colocar en un lugar destacado y elevado. No sé si alguna vez os habíais hecho la pregunta de por qué los reyes no llevan corona. Si os he solucionado la duda, podéis darle al me gusta. Y por qué no, también podéis suscribiros a una efeméride con historia. Hasta pronto.